Ok, Moisés, ¿qué me estabas diciendo del folleto? ¿Qué te pareció? Oye, mira, ¿Puedes claro, decir es tú? maravilloso poder estudiar la vida y la oración de Jesús, porque ya en la lección pasada hablamos un poco. Y hoy vamos a hablar efectivamente, bueno, la lección trataba, ¿no? De el altar de Jesús, segunda parte, ¿eh? La lección nos sitúa en Lucas capítulo 6, donde Jesús ora toda la noche para luego llamar a sus discípulos y ungirlos, porque eso es lo que va a pasar. Dios Jesús lo va a ungir, le va a tocar sus cabecitas y lo va a darle potestad para la labor evangélica. Lo que llama la atención es que obviamente no es la única vez que Jesús ora toda una noche. Hay varios eventos. Creo que el más emblemático, el más dramático es cuando ora en el Getsemaní. Entonces vemos cómo Jesús, que habló con Dios directamente en la eternidad, ¿no? Cuando era Dios, hablaba con el Padre directamente, con el Espíritu también, el Espíritu Santo, pero ahora como hombre, Él se despoja y habla con Dios como lo va a hacer usted y yo, con la oración. Y así Dios Jesús habla con su Padre a través de la oración. Y también podemos hablar con Dios de esa forma. Ujú. Ajá, muy. Pero antes de que grabáramos nos decía como que encontraste raro Sí, el Moy nos está dando el comentario. cómo lo abordó el autor. O sí, en efecto. Sí, Sí. bueno, ya empezó. Yo quería hacer el momento del Kawin y el Ok, Moy quiere- sí. Por eso es bueno, ¿viste? Un Se buen lo ve. líder. Hay que ser Un buen diplomático líder, eso. ¿viste? Redirige las cosas. Directo. Es que en efecto, Directo al estudio. cuando leo el título, la experiencia de Jesús ante el altar, segunda parte, imaginaba que vamos a aprender sobre cómo Jesús oraba y en efecto es parte de lo que se aborda la lección. Pero el autor también dedica un tiempo importante a hablar de su experiencia cuando Dios lo escucha, cuenta su experiencia, pasó toda una noche orando y escuchó la voz de Dios. Y aquí entramos, o se abre la puerta, Ajá. lo que en su momento Ujú. dejó Juan Wesley, porque Juan Wesley fue uno de los primeros en decir, o se cree que uno de los primeros en decir que Dios tiene su palabra, tiene la revelación, y él dijo, también puede servir la experiencia como parte del relacionamiento cristiano. Él no dijo, o sea, Wesley en su momento no dijo que la experiencia va a suplir la revelación, pero sí en la iglesia metodista abrió la puerta para que la experiencia estuviese por encima de la revelación. Y por eso que muchas veces iglesias pentecostales, que derivan también de este pensamiento, dicen, bueno, Dios me reveló, Dios me dijo, usted se tiene que casar conmigo, hermana, o Dios me dijo que usted tiene que darme su camioneta, no sé. Y eso pasa porque lo que Dios me da a mí, entre comillas, lo que yo recibo en una visión o en el pensamiento, eso es de Dios y eso es revelación. Y está por encima incluso de la palabra de Dios. Ese es el problema. Ese es el peligro. Mira, es súper interesante lo que dice el Moisés porque el hecho de la experiencia está muy basado en el idealismo alemán. La escuela idealista, la que interpreta la Biblia como idealista, que son los críticos alemanes, está basado en eso, en la experiencia. Pero estamos recién comenzando el podcast y vamos a comentar estas cosas después, que me parece, por eso es buen invitar al Moisés, ¿viste? Hay que invitarlo. Un aplauso para el Moisés, bienvenido. Encantado de estar con No, ustedes. ordena. Bravo, Moisés. Bueno, yo sé, yo creo que presentarlo está de más, pero es bueno decirlo para los que son nuevos en el podcast. Moisés Vélez es nuestro amigo del canal de al lado, del Inverse. Él fue el líder por mucho tiempo, sigue siendo el líder tú de Inverse, el encargado. Se delegó el Inverse. Hay que hacerlo, hay que discipular. Sí. Se delegó. Está bien, me parece. Y ahora me contaba que estabas de anciano en la iglesia central de Santiago, Sí, ¿no? por la gracia del Señor. Tengo la dicha de ser anciano, en particular primer anciano de la iglesia central de Santiago. Ya estamos, sobreviviendo. Sí, una iglesia potente. Me acuerdo que la última vez que fui, porque fue hace un tiempo ya, hacían 2 cultos en la mañana, Sí, ¿no? post pandemia quedó un solo culto, pero igual asisten 320, 340 personas todos los sábados. Igual es importante la cantidad de miembros. Ajá. Y se transmite para la gente que quiera Saludos verla a mis también el muchachos, culto, por ¿no? supuesto, los jóvenes, los yitín que también escuchan el podcast. Mira. Sí, la otra vez nos escribieron. Recuerdo que cuando la Titi preguntó como que qué iglesia nos escuchaba, la iglesia central nos escribió. Así que saludos a los chiquillos de la iglesia central que escuchaban el podcast. La Fran Reynoso siempre escribe. Sí, Sí. está allá, por supuesto. Saludos a Sé que ellos. está allá. Saludos a los jóvenes. Sí.
Fran. ¿Cómo está la Titi? Yo estoy bien, gracias a Dios. Con frío, la verdad. Ya Santiago se puso frío, no sé qué piensa el Dani o el Moy. Tú no, yo Yo creo estaba que con la estufa. tú ya te olvidaste del frío de Chile. Ok. ¿Y el Dani cómo está? Igual pues estábamos hablando del frío. Yo acabo de apagar la estufa para poder grabar, porque si no suena todo el ventilador y queda mal. Pero quedó aquí la pieza calentita. Qué fuerte el contraste. Aquí hace un calor, pero nunca había hecho tanto calor como este calor, tanto calor como este calor. Hoy, hoy día hizo más de 40 grados. Y lo peor, Mucho. no lo peor, no voy a decir lo peor, lo más lindo es que tuvimos que ir a un lugar que se llama el Jardenit, que queda justo en la orilla del Mar de Galilea, en donde se desboca el Mar de Galilea hacia el Jordán. Y ellos ponen una represa y se hace un estancado muy bonito de agua limpia. Y las iglesias cristianas van a Yardenit, al norte de Israel, que se llama Tiberias, la ciudad, a bautizarse. A bautizarse. Y la iglesia hoy día, por la gloria del Señor, tuvo un bautismo de alrededor de 20 personas. Súper bonito. Súper bonito. Amén. Y al lado de nosotros parece que se estaban bautizando unos árabes, cristianos árabes. También fue bonito. Solo que eran un poco escandalosos, pero lindo. Era como otra tradición nomás, ¿no? Cantaban y todo. Nosotros cantábamos Alzaré mis ojos y ellos cantaban Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos Cosas así, ¿no? Pero Oye, aquí en mi iglesia igual hubo bautismo, pero otro contexto completamente distinto, así tuvimos que calentar agüita para que la niña se bautizara. Después, cierto, secándola porque hacía mucho frío, ah, pero sí, otro igual contexto. linda experiencia. Pero el calor fue demasiado. Yo creo que casi me desmayé. Pero había gente que lo aguantaba. Y los que se bautizaron fue un privilegio. Hoy día sí que fue el mayor privilegio. Bautizado y fresquito. Todo al agua. Así que bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se postea toda la semana, el sábado, en Spotify. Ha estado bien bonito este trimestre. Hemos tenido hartos invitados, bien importantes, internacionales. Moisés, ¿de De qué Venezuela, país eres pero tú? acá en Chile. Todo chileno me siento yo. O sea, eres venezolano chileno. O sea, no hemos roto la cadena. Todas las semanas hemos tenido a alguien internacional. Así que seguimos Eso. con el internacionalismo. Así que vamos a estudiar hoy día. Y para eso, hoy día vamos a hablar de la oración y Jesús. Y qué raro que esté controversial, pero suele pasar. Vamos a pedirle a Moisés que pueda hacer la oración inicial. Hay unos saludos en YouTube que nos va a leer la Titi. Que nos dejaron unos saludos. La Titi que está preparadísima. Wait a Tranquila, minute. Titi, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. ¿Te gusta hacerme esto? Por mientras Yo que te la cacho. Titi... Yo voy a buscar si dejar en el Spotify. No, pero no dejaron en el Spotify. Ya. Aquí están en YouTube. Dice, la Jenny Dinamarca nos dijo, hola chicos, espero estén bien. Tremendo invitado el doy, gran inspiración de servicio en tiempos modernos. Muchas gracias por este comentario, ¿cierto? Tan atingente con nuestro invitado. Y también Adriana López dice, qué hermosa labor servirle al Señor. Justo esa lección, ¿cierto? Estuvo muy buena con servicio, con el testimonio que teníamos de nuestro invitado. También le mandamos un saludo. Ajá, estuvo el Cevita. Esos son los comentarios que tenemos esta semana. Sebastián los del Díaz, Cevita. Moisés. Sebastián Díaz era un misionero colombiano que manejaba aviones en la selva de Perú. Sí, súper bueno, como la actividad que él hacía, muy bonita. Yo lo conocí acá, él vino a visitar Jerusalén y nos conocimos. Muy bien, vamos a comenzar. Le vamos a pedir al Moy que pueda hacer nuestra oración inicial para estudiar el folleto esta semana. Padre Celestial, bendice Señor este programa. Queremos hablar de la forma que usted oraba, cómo se conectaba con el Padre.
Y aquellos que verán el programa apenas salga, otros que lo verán más desfasado, que sea para bendición, Señor, enriquecimiento, y que podamos siempre afianzar esa comunión con usted y mantenerla desde hoy hasta que usted venga. En nombre de Jesús, amén. Bienvenido a Maranata Class, tu espacio podcast. Muy bien, la lección de esta semana trata la segunda parte de la lección de la semana pasada, en donde hablamos acerca de Jesucristo y el altar. Y voy a leer el texto que está en Lucas 6, del verso... Era el 12, ¿no? Sí. Del 12 al 16. Y dice: en aquel hora Jesús fue a la montaña a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a quien los nombró como apóstoles: a Simón, quien también nombró como Pedro, a Andrés su hermano, a Santiago, a Juan, a Filipe, a Bartolomeo, a Mateo, a Tomás, a Santiago hijo de Alfeo, a Simón, que también fue llamado Celote, a Judas, hijo de Santiago, y a Judas el Iscariote, quien se convirtió en el traidor. Con este texto vamos a hablar ahora de la lección. Ahora sí, Moisés, puedes explayarte. ¿Qué opinas bueno, no solo del texto, ¿no?, sino que la lección acerca de la oración de esta semana? Es maravilloso. Estamos pensando que Jesús, que está quizá en su primer año de ministerio, y él va a orar en un espacio sencillo. O sea, siendo el Hijo de Dios, uno pensará que Jesús pudo haber hubiese creado, no sé, un palacio con su mente, no sé, truena los dedos y aparece un super palacio de oro, lo que sea, ¿no? Pero Jesús va a orar en el campo, algo sencillo. Helen White agrega que es un espacio donde estaba cerca de la montaña, también podía ver el mar. Así que uno se puede imaginar un espacio natural muy hermoso, majestuoso, pero sencillo. Y ahí donde Jesús buscaba orar con su Padre, en los espacios naturales, cuando no habían ruidos de la noche. Eso nos llama entonces a pensar nosotros en nuestra devoción diaria. Debemos también buscar de Dios en la oración, un espacio tranquilo, y también obviamente en las primeras horas de la mañana, ¿no?, como bien se menciona en varios de los salmos. Y algo rescatar también es porque Jesús ora toda la noche. Y aquí hay un desafío que hace interesantemente el autor de la lección: si seremos capaces de orar al menos una hora con Dios, ¿no? Porque ahora, como estamos en la era digital, todo se consume rápido, todos queremos noticias en menos de un minuto incluso. O sea, ¿cómo mantener una oración con Dios extendida? Y allí entonces este desafío de desear hablar con Dios. En el caso de Jesús, voy a orar por mis discípulos, oro por uno por ellos, como dice Helen White, que habló por cada uno de ellos, sus defectos, lo que podían hacer, y se extendió la oración. Yo creo que debemos entonces abrir con Dios, tener un espacio tranquilo y permitir, como bien dice el título o subtítulo de la lección, que el tiempo se detiene. Interesante esa frase. Ajá. Voy a intentar, comentar lo que estábamos comentando fuera del podcast, que yo creo que va a ser interesante igual para el auditor, que es como un agujero de conejo, un poco conspiranoico, pero tiene sentido lo que decía el Moisés al principio, porque la lección trata al menos unos casi 2 días sobre la crisis que tuvo la persona que escribió el folleto, y cómo él finalmente enfrentó esta crisis con oración, ¿cierto? Y cómo eso le ayudó a transformar su vida. Eso es una práctica espiritual. Es una práctica espiritual que se enseña incluso en la facultad de teología, ¿no?, que se llama o transformación espiritual o crecimiento espiritual, en donde yo tuve esas clases, ¿no?, en donde tenías que leer libros de crecimiento espiritual, Saaman, yo tuve que leer a Saaman, tuve que leer a George, ¿cómo se llama este caballero? George Gordon, ponga en orden su mundo espiritual. Tuve que leer varios libros.
Y qué interesante que el crecimiento espiritual no es una mala práctica. O el hecho que te enseñan cierto orar, cómo orar, en qué momento. Todo eso no es mala práctica. ¿Qué es lo que pasa? Que en la iglesia hace unos años atrás hubo una controversia porque estaban saliendo estos movimientos medios místicos de oración. Y entre estos movimientos medios místicos de oración se nombraba, porque recuerdo haberlo escuchado a estos pastores que hablan en internet, se nombraba se llamaban One Project. One Project era, ¿cierto? Moisés era Sí, One era One Project. Project, de efecto. One Project. A ver, es que estas disciplinas espirituales obviamente tienen su asidero, como la oración, la Biblia, pero hay otras disciplinas espirituales que son un poco más místicas. O sea, como esotéricas, buscando el silencio, vaciar la mente, y no, o sea, digamos, se distancian de la disciplina de buscar a Dios en la oración y en la palabra. Ajá. Y la oración La oración contemplativa. contemplativa se La llama. oración contemplativa, por Francisco de Loyola, que fue uno. De hecho, Francisco de Loyola, quien plantea estos métodos para el catolicismo, para los Padre de los jesuitas, jesuitas. él se le llamó Loyola el místico. O sea, él mezcló las disciplinas espirituales que están en la Biblia y las llevó a un plano místico con la oración contemplativa. Entonces él decía que tienes que buscar tienes que pasearte, tu mente y todo Oye, eso. pero... Ajá. Pero ¿cuál es la controversia en sí? Porque, o sea, yo lo había escuchado, pero no sabía qué era. Ya. Y ¿Por qué te decía que es buscando como en un dice que es agujero una de conejo? iniciativa para reenfocar como a Jesús en el centro, sí, pues, como que suena bien Ya. dentro de lo que Porque era como un dice agujero de acá. conejo. Dos cosas voy a decir Mm. que son bien extrañas. La primera es que este grupo, cierto, que sale como One Project, no solo promocionaba estas cosas como medias místicas, sino que también la música rock harto. ¿Por qué? Porque One Project había nacido de movimientos de las iglesias emergentes. Ahora, ¿qué son las iglesias o la iglesia emergente? Que tiene como parece como dadiviana la cuestión, pero la iglesia emergente es una iglesia que en su fin no es tener una iglesia en sí, sino que infiltrarse en la iglesia o mezclarse en la iglesia para promocionar sus ideas, ¿ya? Que tienen que ver con esto, con el cristianismo místico, con el rock, que algunos no lo saben, pues entonces es interesante porque a muchos les gusta, son bien cristianos y les gusta harto el rock, y está muy mezclado con estas ideas que tenía la iglesia emergente. Ahora, Oye, ¿y no son así como estas típicas iglesias También le llaman comunidad que le ponen de repente? no lo sé. Pero Sí. pregunto dentro Sí, de mi son ignorancia mega del iglesias tema. también, iglesias de muchas Ajá, pero mira. personas, porque es un intento de acercarse a esta cultura posmoderna que no quieren identificarse con una iglesia ni con una religión, entonces ellos se abren y son súper ecuménicos, pero el culto lo centran es en la experiencia, que el fuego, el fuá, Ajá. pero la Biblia, no Tal hay exposición de la Biblia, Ya. es casi un coach motivacional, es básicamente un texto bíblico si acaso, pero es casi que un show motivacional, básicamente. Eso es. Ajá. Y la iglesia se moldea, o el culto se moldea para hacer eso, ¿no? Una experiencia espiritual, pero ahí queda, ¿no? No busca, vamos a decir así, una transformación del ser. Ahora, ¿qué es lo otro que tiene que ver con este agujero de conejo? Esta cueva o hoyo de conejo, es que no recuerdo quién fue el que estuvo haciendo su seminario en ese tiempo. Pero era de estos pastores que son así como Esteban Bor, ¿cierto? Como Oliver Coronado. No recuerdo cuál fue. Él citaba libros de David, se llama David Dybdahl. Ese es el nombre del autor, ¿ok? Un autor adventista llamado David Dybdahl. ¿Qué pasa con David Dybdahl? Que David Dybdahl es profe, o lo fue, profesor en Andrews. Y este profe escribió libros sobre esto, ¿no? Sobre esta... yo tuve el libro de él, no lo leí entero, pero no recuerdo haber leído que él hablaba de estas prácticas místicas. Incluso él fue como profe de un profe. Pero sí recuerdo que estas personas que daban esos seminarios como que hablaban del... Y él era profe de una universidad, entonces... si era real, tipo, vamos a decir así, ¿no? La teoría o la conspiración, si era real, era como súper así, como que llegaba un profe hasta un profesor que era doctor en Andrews, ¿cachai? Entonces, bueno, ese es lo oscuro, ¿no? Saltando lo oscuro de esta historia,
el acto de la oración sí es una práctica espiritual. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Qué interesante que Jesús, siendo Dios, teniendo el poder del preconocimiento, teniendo el poder de conocer los corazones y teniendo su omnisapiencia, aún así se debía a la oración. Eso es lo interesante. Eso es lo súper interesante de esta lección, porque nosotros necesitamos la oración, pero la necesitamos. Así como Elena de White dice, ¿no? Como el cuerpo necesita el oxígeno, nosotros necesitamos la oración. Pero ¿por qué Jesús se deshacía orando? Porque voy a decir eso, ¿no? Es como para mí la expresión correcta. Se deshacía orando. En el texto que leímos en esta semana, en Lucas 6, dice que Jesús pasó toda la noche orando. Entonces, ¿Jesús no dormía? A mí me cuesta en la mañana despertar para orar y Jesús no dormía por orar. ¿Por qué no oró? ¿Por qué no durmió esa noche? Y lo dice el mismo texto, ¿no? Porque el día de la mañana, al otro día de la mañana, se levantó para escoger a sus apóstoles, a sus discípulos, que los nombró apóstoles. Entonces, llama la atención que el Dios del universo, que se hizo hombre, necesitado, mostrado su humanidad, ¿cuál fue? La necesidad de comunión para tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos esta semana del poder de la transformación, es el poder de la oración que te ayuda a tomar decisiones. Porque muchas decisiones podemos tomar, hay cosas que de repente nos salen en la Biblia y que son súper necesarias para nosotros. ¿Gasto este dinero para comprar el auto o guardo este dinero para invertirlo, por ejemplo? ¿No? ¿Han pensado eso alguno de ustedes? Y dice, oye, ¿ocupo el dinero aquí o acá? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, esto es súper importante porque eso dice la Biblia, ¿no? Jesús pasó toda la noche orando para decidir quién iban a ser sus amigos íntimos por 3 años y medio. Imagínate, toda una noche. Solo para decidir con quién iba a pasar tiempo. Dejando de lado todo lo que dije, ¿no? O sea, no dejando de lado, pero poniendo ese punto ahí, ese pin en el pizarrón de que Jesús tenía el preconocimiento. Y bueno, y dice la Biblia explícitamente, ¿no? Que Jesús sabía los corazones de las personas. Él se limita, ¿cierto?, en su poder, pero sabía el corazón de las personas. Y aún así, pasa la noche orando para escogerlos. Y eran 120, o sea, tenía... ¿Cuánto es 12 de 120? ¿El 1%? O sea, oró toda la noche para escoger el 1%. No el 10. El 10 sería 12. Sí, pues, 12. Sí, pues está bien. El Está 10%. bien. Porque la Titi me estaba corrigiendo y yo la estoy corrigiendo y me... Si mira, se está riendo. Oh, no. Perdóname, Titi. Pero es bueno tener a la Mira Titi. la ¿viste? cara Me de la corrige. Titi. Está bien, la Sí. Biblia se corrige sola, tranquilo. Sí, fue corregido por el mismo texto. Perdónenme. Se supone que sea matemática. El 10%. Para escoger el 10% de las personas que tenía que liderar de su grupo de 120, estuvo toda una noche orando. Entonces, ¿qué te dice eso? Que cuando necesitamos tomar las decisiones, incluso más insignificantes en nuestra vida, tenemos que siquiera orar un poco, ¿no? Necesitamos orar. Eso es una cosa, ¿ya? Y termino con esto. Lo segundo importante es que el poder de la oración es transformador, que es lo que habla el pastor o la persona que escribe cierto folleto de escuela sabática, que tuvo su experiencia. ¿Qué poder más transformador en una persona cristiana que el poder de la oración? Quiero citar a Jan Bunyan, que hay un libro que se llama La oración en el espíritu. Y él dice así: no hay un acto que sea más en el espíritu que el acto de la oración. No hay un acto que sea más en el espíritu que el acto de la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a cerrar los ojitos, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de eso? ¿Por qué cerramos los ojitos? ¿Por qué juntamos las manitos? Moisés no fue Ignacio de Loyola, ¿no? El que nos enseñó eso. Estoy molestando. Cerramos los ojos, juntamos las manos, incluso buscamos momentos de paz, ¿no? Momentos de silencio, momentos de paz, tener un lugar incluso físico para orar, que es lo que estuvimos con el pastor Jerry hace una semana. Entonces, ¿qué momento o qué acto más espiritual que el acto de la oración? Entonces, el acto de la oración es un acto transformador. Yo lo dije la semana pasada, pero cuando yo oro, venzo al tirano que es mi propio yo, mi propio carácter. Porque mi tirano es,
prefiero hacer otra cosa, ¿no? Mejor duermo un poquito más, o qué sé yo, ¿no? Me duermo un poquito antes, o por qué voy a decir estas cosas en voz alta a veces. Pero hay hartos tipos de oración, ¿no? ¿Se acuerdan que Ana movía sola su boquita y pensaron que estaba borracha? ¿Se acuerdan que Nehemías oró solo en su corazón, ¿cierto? Pero Daniel oraba públicamente, o no públicamente, pero se les veía orando. Entonces, hay hartos tipos de oración, pero lo importante de todo esto, el poder transformador, es orar. Oren, oren. Por eso Pablo llega a decir, ¿no? Orando en todo momento. En todo momento. Es como que es obvio que no podemos estar orando en toda situación, cerrando los ojos, juntando las manitos, ¿cierto? Es típico que una vez, voy a contar un testimonio, una vez se nos apagó la luz de un auto, se nos fue las luces de los autos cuando íbamos en la carretera, como a las 3 de la mañana con un grupo de amigos. Y pasamos por un túnel, imagínate la situación. Se nos fue la luz, justo íbamos pasando por un túnel, íbamos en la carretera a las 3 de la noche. Ustedes saben que el único recurso de luz de una carretera en la noche es la luz del auto. Bueno, en la mayoría, ¿no? Sobre todo en las carreteras más entre ciudad y ciudad. Más rurales. Claro. Y se nos fue la luz, entonces quedamos sin luz y dijimos, oremos. Entonces, vamos a cerrar los ojos. El único que no podía cerrar los ojos era el chofer, ¿no? Porque imagínense, si estábamos sin luz, estábamos manejando en la carretera, era peor si cerraba los ojos. Entonces, oramos, ¿cierto? 100% fe. ¿Te imaginas? Yo he dicho, no, es que si no cierro los ojos estoy faltando a la fe. Total, igual no veo nada. Bueno, y el Señor respondió a nuestra oración porque al momento llegó un camión y alzó las luces y nos siguió. El camión estuvo todo el camino detrás de nosotros hasta que nosotros salimos de la carretera, entramos a la ciudad donde había luz y nos cuidó el Señor, nos respondió la oración. Entonces, bueno, el hecho de orar es primero, es un acto necesario para cualquier tipo de decisión. Y segundo, es un poder impresionante transformador. Que cada vez que nosotros oramos, le pedimos al Señor que nos cambie el yo. Cuando dice, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué está diciendo eso? Hay que matar el yo, ¿no? Mata el yo. Deja que sea la voluntad del Señor. Quizás te va a doler, pero va a ser bueno. Qué sé yo, ¿no? Entonces, eso quería acotar. El Dani quiere dar una opinión. Sí, me estaba acordando de lo que dijiste tú, de que Jesús era el que más oraba. Justo esta semana, bueno, para preparar la lección, estuve leyendo el libro de la oración de Elena. Recomendadísimo. Lean capítulos 13, 14, 15. Y me llamó mucho la atención que, bueno, voy a leer el título nomás, 3 puntitos. Dice... la oración ferviente de Jesús contrastan con nuestras oraciones débiles. Dice, de Cristo se dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Y el otro título que también me gusta, dice, si Jesús estando en la tierra debía orar, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y echar toda solicitud sobre Él. Y esto me gustó porque la oración, o sea, en Lucas 6 no solo habla de que Jesús, cierto, fue toda la noche a orar, sino que tenía un propósito y que se los quiso enseñar a sus discípulos que iba a escoger. Y por eso después también habla acerca de los frutos del Espíritu. Y aquí es quizás donde el otro punto que quiero destacar es que cuando dice en el versículo en el 45 dice, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno y por el contrario el malo, ¿cierto? Y en el capítulo 14 del mismo libro, en la oración diaria que habla Elena, dice que deberían, ahí está perdón, lo que decía el Mati, que la oración era como el oxígeno, que cubría las necesidades básicas. Y dice, la oración diaria es tan esencial para el crecimiento de la gracia y aún para la vida misma, espiritual. Como el alimento temporal lo es para el bienestar físico, deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Entonces ahí
es donde se liga la oración con los frutos del Espíritu, porque la oración, ¿cierto?, que nos conecta con Jesús es la que pule esos pensamientos, pues. Por eso que el hombre, ¿cierto?, de su corazón, de su pensamiento, va a sacar lo bueno, pues, y los frutos del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu sabemos cuáles son, pues. Amor, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, que solo sabemos que van de la mano, ¿cierto? Por lo tanto, y también dice que tal de esas cosas no hay ley, entonces orar ayuda a desarrollar esos frutos del Espíritu contra los cuales no hay ley, porque son parte de la ley. O sea, la ley, para cumplir con la ley hay que desarrollar esas buenas aptitudes, esos buenos hábitos de la mano. Y como último punto, lo que decía delante, creo que también lo mencionó el Moise, que Jesús le enseñó también a sus discípulos a orar. Y en el capítulo 20 del libro de la oración dice, esto me gustó mucho porque también es lo que habla en la lección al final, que nos da como esos pasitos, esos tips para orar, donde dice que bueno, lo que me llamó la atención de eso es que decía que podíamos orar, pero no era necesariamente cerrar los ojos como toda la noche o una hora, sino que podíamos parar, leer un versículo, ¿cierto? Después seguir orando, y esa dinámica del diálogo. Y Jesús le dice a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracias en su nombre, estando delante del Padre para pedirlo por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo, tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Me encantó ese datito para poder orar. La Titi, que ha estado callada. Bueno, la verdad es que para comprender un poquito más esta lección tuve que como juntarla con la anterior, porque era la segunda parte, ¿cierto?, de la experiencia de Jesús en el altar. Entonces me llamaba la atención de que la pregunta de la primera parte de la lección era, ¿eres madrugador o trasnochador? Y nos explicaba, ¿cierto?, de la experiencia de Jesús levantándose temprano y lo importante que era para él buscar, ¿cierto?, al Padre durante la mañana para poder tomar decisiones respecto a su ministerio, para poder cumplir la misión que él tenía aquí en la tierra. Pero ahora resulta que Jesús también es trasnochador, o sea, no solo es madrugador, ¿cierto?, para buscar al Padre, sino que también trasnocha para buscarlo. Pero son en eventos importantes. La verdad es que Lucas específicamente es un evangelio que se destaca por la oración, ¿cierto?, de Jesús. O sea, se refiere más a la oración de Jesús que otros evangelios, de acuerdo a la vida que Jesús tenía en esta oración. O sea que con frecuencia Jesús estaba dedicando las noches a orar, pero por lo general, ¿cierto?, eran casos en que eran momentos de decisiones, eran momentos de crisis o, ¿cierto?, que tenían que ver importantes en el ministerio del Salvador. Él procuraba meditar, orar al comienzo de su ministerio, y así también la oración le daba poder, le daba así fuerzas en esos momentos difíciles, porque tenemos un contexto bastante fuerte en el capítulo antes de que Jesús se retirara a orar. Estaba, ¿cierto?, primero curó a una persona porque le dijo, extiende tu mano, ¿cierto?, y su mano fue restaurada. Y haciendo cosas buenas, ahí venían, ¿quiénes? Los fariseos, ¿cierto?, los escribas que estaban constantemente
y se llenaban de enojo, o sea, se enfurecían y discutían unos con otros qué podrían hacer con Jesús. O sea, prácticamente el Señor estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas buenas, estaba demostrando el amor de Dios aquí en la tierra y había gente que quería matarlo por hacer esas cosas. Entonces uno así como que piensa, el Señor estaba haciendo cosas buenas, pero realmente, cierto, la gente no estaba siendo utilizada por el Señor en esos momentos. Y eso afecta, yo creo, no se dice explícitamente, pero se puede deducir, ¿cierto?, que igual afecta el ministerio de Jesús, que estén constantemente tratando de matarlo o de conspirar en su contra. Entonces, se sabe, gracias a los escritos de Elena de White, que Jesús sufrió agonía, que él requería ayuda en momentos de dificultad, él requería el apoyo de su Padre, no solamente para que lo guiara como lo buscaba en las mañanas, sino que también para hacer su soporte, para hacer su confort. Entonces, Jesús podía, ¿cierto?, sanar a enfermos, podía levantar a los muertos, pero aún así él necesitaba el apoyo de su Padre. Él aún así, en sus momentos de tristeza, de llanto, de lágrimas, él necesitaba, ¿cierto?, que cubrieran sus necesidades, que cubrieran, ¿cierto?, la condición humana que él tenía. Él podía sentir tristeza porque él vino y se hizo humano. Entonces, la oración también es importante en ese sentido para nosotros como cristianos. No solamente tenemos que buscar la guía del Señor, sino que también podemos buscar este apoyo. Eso. Bueno, hubieron hartos que pasaron la noche orando, ¿cierto? Jacob pasó la noche orando. ¿Quién más? ¿Hice la lección? Samuel, David, Isaías. Todos son nombres de la lección, ¿no? Que pasaron noches orando. Fuerte. ¿Ustedes han orado así toda una noche? ¿Pueden decir que no? No, nunca. Yo no. Solo Yo orando, voy a no, decir no, que quizás sí, por sí, las, no. las clásicas vigilias antiguas que eran No. orar, cantar, prédica. Entonces, bueno, Ajá, eso, ¿no? ahí sí se puede extender toda la noche. Ajá, sí. Pero toda la noche Sí, orando Me he recuerdo, quedado suena dormida curioso. orando. Toda la noche orando. Suena. Sí, si ya hablamos de. Porque en esta lección hemos estado hablando de eso, ¿no? De orar una hora o tener un rato de oración ya es como algo difícil para unas personas. Imagínate orar toda la noche. Bueno, quiero preguntarle al Moy. ¿Qué piensa el Moy sobre. Me la voy a leer mejor. Se me olvidó. Me la sabía, pero se me olvidó. Está bien, el viernes. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que no oraran como los fariseos? ¿Qué Aquí crees tú, obviamente Moy? vamos a recordar cuando Jesús cuenta la oración del publicano, ¿verdad? Y del fariseo, justamente, y el publicano se humilla, Señor, apiádate de mí porque soy un pecador. Mientras que el fariseo se alarga, no, yo ayuno y no soy como este. Mira, y la verdad, no puedo evitar de pensar en muchas oraciones que tenemos que en vez de despojar nosotros y confesar nuestros pecados, empezamos a mirar al otro. Oye, es que mi esposa es así, no me entiende, pero ya va. ¿Y qué he hecho yo para hacerla molestar, por ejemplo? ¿Qué hice, qué dije o qué hice para yo hacerla molestar? Entonces, a veces hacemos las oraciones insípidas y esto era parte de lo que hacían los fariseos. No oren como los fariseos, que solamente recitan palabras pero no internalizan lo que están diciendo. Mira, yo quiero hacer una metáfora rapidita que hace Christian Lewis en esa famosa carta de Diablo a su sobrino, que es como una parodia de qué es lo que haría un ángel caído para hacer caer a un cristiano. Y él usa esta idea, y este cristiano que quiere hacer caer tiene conflictos con su madre. Pero entonces este ángel caído dice, bueno, lo que tienes que hacer para que este cristiano caiga es que se fije más en los errores de su madre, y más en los errores de su madre, más los errores de su madre, y que a pesar que ore por eso, es una oración ineficaz, porque no está entregando o confesando el pecado, entregándolo a los pies de Jesús.
Creo que esa es la notable diferencia entre la oración del publicano y la oración del fariseo. El uno entrega todo a Dios, apiádate de mí porque soy un pecador, y el otro, pues, no lo hace y se centra todo en el yo. Y uniendo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que lo que hace el autor de la lección es bueno, es decir, hablar un testimonio donde tú sientes que Dios te respondió. ¿Cuántos de ustedes quizás han perdido un trabajo? Señor, ayúdame, no tengo cómo pagar el alquiler, consigue un trabajo. O Señor, ayúdame, este examen va a ser en sábado, el examen se cambia. Eso afianza tu fe. Entonces eso forma que Dios te habla. O de repente tienes una duda y de repente escuchas algo como... Dios puede hablar así, pero eso no va a suplantar la Biblia. Pero cuando creemos que esos momentos van a ser la base de nuestra fe, es decir, va a suplantar la Biblia, ahí queda la relatividad. O sea, allí puede cada uno creer lo que quiera y centramos la experiencia cristiana no en Cristo, sino en lo que nosotros sentimos. Y ahí nos desviamos por completo. Entonces es bueno tener la experiencia, pero centrarlo siempre en entregar todo a Cristo. Apiádate de mí porque soy un pecador. Mati, oye Mati, o sea, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, yo tengo entendido que los discípulos en sí no eran fariseos, pero sí oraban por aprendizaje que habían tenido de los mismos fariseos que eran sus maestros. Entonces ellos efectivamente tenían rezos o oraciones diarias que pasaban como a hacer rezos, pues no sé, el de la mañana, el de la tarde, después de sacar el agua, después de comer, después de... como que constantemente estaban orando. Entonces cuando escuchan a Jesús, ¿cierto? Orar, Padre mío que está en el cielo, entonces trata a Dios como Padre. Entonces lo que hace Jesús es acercar la oración o acercar a Dios al ser humano. Entonces por eso ellos se dan cuenta de esto y dicen, ¿qué pasa si nosotros oramos pero no oramos así? No oramos de esa manera. Entonces por eso le preguntan al Señor Jesús, enséñanos a orar como tú lo haces. Eso es lo que yo también tengo entendido en parte, ¿no? Qué buena pregunta me hace, joven. Y todavía es así, ¿no? Ciudadano promedio. Mira, te voy a decir Claro, algo que es súper interesante, que lo quería agregar al comentario de Moisés. Uh-huh. Y es que la tradición de la oración farisaica... pero primero hay que saber que existían las sinagogas. Hoy día aprendí algo súper interesante. Claro. Y las sinagogas habían sido instauradas para la lectura de la palabra, porque el templo era uno. Pero las personas vivían en todos lados, entonces ¿cómo no podemos estar sacrificando todo el tiempo y yendo a Jerusalén si queda lejos? Entonces las sinagogas estaban instituidas para la lectura de la palabra, pero no para la oración, porque la oración se hacía en forma pública. Pero quiero decirte algo súper interesante, que el judaísmo de hoy día, el judaísmo que yo parece que ya lo había explicado, pero el judaísmo que existe hoy día, el esfuerzo religioso que hay de estos jóvenes de dejarse las patillas, de ponerse un gorrito, una equipada, de vestirse de negro, ¿cierto? Sin colores, de ocupar los tefilim o las filacterias, esa cosa que se pone en la mano, ¿cierto? Y esa cosa que se pone en la frente, Uh-huh. de hacer los rezos, de tener sidur para hacer los rezos, este librito con todos los rezos. Todo ese esfuerzo es un esfuerzo de recuperación del mundo fariseo. El hecho de tener todas estas cosas es porque ellos quieren practicar lo que practicaban los judíos del periodo del segundo templo, o sea, el periodo de Jesús. ¿Y quiénes eran los prominentes en ese periodo? Los fariseos. Entonces el esfuerzo de el judío religioso hoy día es ser como los fariseos, de los purusín se dice. Ahora, ¿qué cosas se han encontrado como para decir, oye, ¿será que fue así? Sí, hay muchas cosas que ocupan ellos hoy día. El talid, por ejemplo, existía en ese tiempo ya. ¿Han visto esa sabanita que se ponen? Que es bien bonita, a mí me gusta el talid. Sí. Se Como una ocupaba en bufanda. ese tiempo. No solo el talid, sino que las filacterias. Usted me va a decir, oye, pero ¿cómo Jesús entonces se puso aquí ¿han visto esas cosas, no? como para conectarse con los marcianos? Que se ponen aquí como una cajita. Bueno, es súper bonito en todo caso el proceso de los tejilim. Se hace de la nuca de toro y es de cuero. Yo pensaba que era como una caja. O sea, es una caja pero es de cuero. Se procesa hasta que queda de esa forma. Y se pone la Shema, ¿cierto? Deuteronomio 6. Se pone dentro escrita. Ahora, ¿por qué ellos hacen eso? Porque en Qumran se encontraron tejilims.
se encontraron filacterias, solo que eran chiquititas, así. Bueno, los que ven el podcast no me están viendo, me estoy haciendo así con los deditos, juntitos. Tenían 3 centímetros, quizás más pequeña de 3 centímetros, que también es súper interesante. ¿Cómo podían hacer eso y escribir la Shema en un papelito que cayera en una cajita de 3 centímetros? No me pregunten, no lo sé. Marcianos, como decían el History Channel, alienígenas. Y entonces los judíos hoy día copian la tradición para parecer a los fariseos. Ahora, te voy a decir algo súper que te va a dejar en shock, ciudadano promedio. Es que ellos también copian las oraciones que aparecen en el Talmud, siendo que creen que era lo que hacían los fariseos. ¿Quiere escuchar una oración de las que aparecen en el Talmud? Que la abran hoy día. Pero este Talmud es controversial, ya tienen que saber que no hay solo un Talmud. Y este es el Talmud babilónico y este es controversial. ¿Están preparados? Titi, ¿estás preparada? Dicen así. Esto está en un pasaje que se llama el Menajot. Dice: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo, que no me hiciste mujer. Así verán. Entonces... Fuerte. Entonces, yo no lo puedo decir. Ajá. Entonces, bueno, ya estamos terminando, ¿eh? Pero quería Porque me hizo esclava de mi hermano. Porque el hecho de orar como fariseo era lo que dice el Dani, el acto de la repetición. Jesús dice, no hagan vanas repeticiones, haciendo alusión a eso, que los fariseos repetían como los paganos. Los paganos se dedicaban a repetir, a repetir, a repetir. Yo parece que lo dije en la lección pasada, pero en Ugaritic, en el reino de Ugart, para hacer conjuro se hacían versos repetitivos. Ellos están en las tablillas, versos repetitivos, en donde hablaban de sus dioses. Entonces no haga eso, sino que ora así, ¿no? Y él muestra como una estructura de oración que contiene el agradecimiento, que contiene la alabanza al nombre del Señor, que contiene el someterse a la voluntad de Dios, el pedir la provisión. Y no solo eso, sino que tenía cosas como esta, ¿no? Te agradezco, Señor, porque no soy mujer, esclavo y gentil. Entonces, el hecho de no orar como los fariseos abre las puertas al cristiano a hacer una oración sincera. Ese es el final. El punto final de la oración es esa. Tener una oración sincera. Abrirle el corazón al Señor, no repetir y que sea de corazón, ¿no? Muy bien. Tuvo buena vida, tuvimos de todo, conspiración, insultos. La Titi quiere comentar una cosa. Elena White tiene algo que decir también al respecto. A ver. Dice, Jesús podía sanar a los enfermos y levantar los muertos. Él mismo era una fuente de bendición y fuerza. Mandaba aún a las tempestades y ellas le obedecían. No había sido mancillado por la corrupción ni tocado por el pecado. Sin embargo, oraba, y a menudo lo hacía con profundo llanto y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Amén, amén. Que el Señor nos ayude a orar como Jesús oró, con la pasión que Jesús oró. Amén. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos su audiencia, como siempre. Agradecemos los me gusta que nos dan, las compartidas que hacen, los comentarios que nos dejan. Hoy día, ¿quién no había dejado comentarios, Titi? Que ni siquiera los salude. Había sido Jennifer y otro joven. Ya, la Titi no está preparada de nuevo. No, tranquila, Titi. Saludos a los jóvenes que nos dejaron comentarios. Agradecemos el cariño. Y recordarles que todos nuestros materiales se suben en Ministerio Joven Unión Chilena, en Instagram y en YouTube. Y en el podcast de Espacio Podcast, que está en Spotify. Y en iVoox. La Jenny y Adriana. A Jenny y Adriana. Eso. Muchas gracias, querido joven promedio. Que el Señor les bendiga. Dale, Dios. Es que vi un video de eso esta semana, me hizo mucho reír. Yo pensé que iba a decir Padawan cuando decía a mi joven. Ciudadano Padawan, promedio. así.
Gracias a ti, ciudadano promedio. Muy bien, que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Recuerden estudiar su folleto todos los días. Llegar bien preparado para el sábado en la mañana, reírse, llevar comidita. Queremos agradecerle al Moisés su presencia, que siempre ha estado bien dispuesto para participar con nosotros. Siempre es muy bueno tenerte. Un honor estar con ustedes, gente del podcast. Que el Señor te bendiga muy en tu ministerio de anciano joven, de no tan anciano. Como... ¿Quién era Timoteo? Timoteo, ¿no? ¿Joven? El que le dicen joven. Sí, como Timoteo. Que el Señor te bendiga muy bien. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? El altar y la palabra. El altar y la palabra. Que el Señor les bendiga. Este sí la tenía. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. 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 Chao, chao. No apreté grabar. Ah, te la creí.